Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En este nuevo día que nos regala el eterno Dios, recibe mi saludo, mi abrazo, mi cariño y mi respeto en este inicio de semana. Hoy, lunes 1 de septiembre, ya empezamos el mes de septiembre del año 2025 y con la seguridad de que el Dios que ha estado con nosotros en los primeros meses del año seguirá con nosotros en los días y meses que falten, porque esa es su promesa. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero que hayas tenido un fin de semana de descanso, de tranquilidad y de bendición en el Señor. Que donde quiera que te congregues puedas haber experimentado una bendición hermosa de parte de Dios para tu vida. Quiero en esta mañana utilizar el capítulo número 4, el verso 6 del libro del profeta Zacarías 4, 6, que dice de la siguiente manera: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Hermosa palabra la que estamos disfrutando en esta mañana y la que estaremos disfrutando, si así el Señor lo permite, en el día de mañana, para hablar bajo el tema el Espíritu Santo, la fuerza que sostiene mi llamado. Y hablando un poquito del trasfondo histórico bíblico de este pasaje bíblico, estamos hablando de un momento donde Zorobabel recibe un llamado enorme de parte del Señor, y es reconstruir el templo en Jerusalén. Pero hay un problema. Hay un pueblo que está desanimado, desalentado, sin deseo de hacer nada, y para colmo, unos enemigos que constantemente se burlaban de ellos, y los recursos que tenían para volver de nuevo a levantarle el templo al Señor eran limitados. Si lo miraban desde el punto de vista humano y desde el punto de vista lógico, era imposible. Pero como a Dios le encantan los retos, por decirlo así, y a Dios le encanta convertir lo imposible en algo posible, Dios habló, y para que ellos se motivaran y para que sintieran fuerza de parte del Señor, Dios le habla a través del profeta: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le estaba recordando a Zorobabel, le estaba dando a Zorobabel una promesa que también nos la da a ti y a mí en la mañana de hoy. No es tu capacidad ni la mía personal lo que sostiene el llamado que Dios nos ha hecho. Y el llamado de Dios a la vida tuya y a la mía pueden ser un sinnúmero de cosas. El primero, que Dios nos ha llamado a salvación. Dios puede habernos llamado a un ministerio, y cada ministerio es diferente. Pero hoy estoy diciéndote que lo que Dios le dijo a Zorobabel nos lo está diciendo en esta mañana. No es nuestra capacidad personal lo que sostiene nuestro llamado, es la presencia del Espíritu Santo de Dios, aleluya, en nuestra vida. En esta vida cristiana que tú y yo llevamos desde el día que recibimos a Cristo como Salvador, en esta vida ministerial para aquellos que tenemos ministerio, en esta vida de servicio, de estar pendiente a otros para, en la medida que se pueda, tratar de suplir su necesidad, todas estas cosas debemos entender que somos sostenidos por el Espíritu Santo de Dios. Si Él no está, nos cansamos. Si Él no está, desfallecemos. Si Él no está, renunciamos. Pero con Él
todas las cosas son posibles y en Él podemos permanecer firmes para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Primero, quiero en esta mañana decirte que el llamado de Dios a tu vida y a la mía siempre va a superar mis fuerzas físicas. ¿Y cómo es esto, hermano Alex? Cuando tú miras Jeremías capítulo 1, verso 6 y verso 7, dice: Ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Pero Dios le respondió: a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Estamos viendo al profeta Jeremías poner una excusa porque era lento de habla y pensaba que nadie le iba a hacer caso. Sin embargo, Dios le dice: deja la changuería. Eso fue lo que le quiso decir el Señor. Deja la changuería y deja de decir que no sabes hablar porque eres un niño. Porque yo soy el que voy a manejar tus labios. Yo soy el que voy a manejar tu boca. Y vas a ir donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te diga que digas. El llamado de Dios en muchas ocasiones se ve más grande que nosotros mismos, mi amado, y pensamos que no lo podemos hacer. Pero yo quiero decirte esta mañana en el nombre del Señor que si Dios puso sobre ti sus ojos, si Dios se empeñó en ti, acepta lo que Dios te está pidiendo que hagas, porque eso significa que ya Dios vio que tú tienes la capacidad y la fuerza para hacerlo en el nombre del Señor. No digas que eres niño. No digas que no puedes. No digas que no sabes hacerlo. Hazlo en el nombre poderoso de Jesús, porque el llamado de Dios siempre va a superar mis fuerzas físicas. Cuando tú miras el momento en el libro del Éxodo, capítulo número 4, versos 10 al 12, estamos viendo a Moisés, que también dice exactamente lo mismo que dijo el profeta: no sé hablar, soy niño, esto está conmigo desde nacimiento. Pero sin embargo, vuelve Dios de nuevo y le dice exactamente lo que Dios le estaba diciendo al profeta: no digas que eres un niño, no digas que no sabes, porque yo estaré con tu boca. Yo soy el que voy a hablar por ti. Yo soy el que voy a dirigir la palabra que necesiten aquellos a quien yo te envíe a hablarles. Porque el poder, mi amado hermano, no está en tu habilidad y en mi habilidad humana. No está en cuán bien nosotros nos expresamos. Es que la presencia de Dios esté en todo lo que tú y yo hagamos. Es que la presencia de Dios nos cubra, nos inunde cuando hablamos su palabra, cuando hablamos de Él. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para obedecer el llamado de Dios a nuestra vida. Aunque te sientas insuficiente, aunque te sientas poca cosa, aunque te sientas pequeño, en la misericordia de Dios, Dios ha puesto sobre ti una encomienda, un llamado que Dios está esperando que lo ejerzas para la gloria maravillosa de su nombre. Porque el llamado de Dios siempre superará nuestras fuerzas físicas. Segundo, el Espíritu Santo es el que nos da fuerza en medio de cualquier oposición. El profeta Isaías decía: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi amado, la única manera en que tú y yo podemos resistir los embates que lleguen a nuestra vida es con la presencia de Dios. Es con el poder del Señor. No podemos hacerle frente a las situaciones adversas que vivimos en el tiempo presente si Dios no está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: cuando me dijo que aquel aguijón me seguiría bofeteando, me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues yo voy a hacer exactamente eso. Voy a refugiarme en Él. Voy a confiar en Él. Y ¿sabe qué nos está enseñando el apóstol Pablo en este verso bíblico? Que cuando tú y yo no podemos más, hay un espíritu
Espíritu Santo, aleluya, que nos sostiene. Un Espíritu Santo que te guía. Un Espíritu Santo que te protege. Alabado sea el nombre del Señor. Mirando el pasaje bíblico de Nehemías, al igual que Zacarías lo experimentó, la burla, la crítica, el señalamiento, Nehemías también tuvo que enfrentar la burla. Nehemías tuvo que enfrentar la oposición, las amenazas. Pero ¿sabes? En un momento dado miró al cielo y entendió que con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, todas las cosas son posibles. Él es el que te llama en esta mañana. Y va a venir oposición. Van a venir problemas, van a venir estorbos. Lo estás leyendo en la mañana de hoy. Habían enemigos que se burlaban del pueblo. Habían enemigos que se levantaban para dañar lo que el pueblo había hecho. Pero Nehemías se enfrentó a toda esa burla. Nehemías se enfrentó a todas esas amenazas y poniendo su vida y su mente en el Señor, logró completar la obra que había empezado. Mi amado, el Espíritu Santo es el único que te puede mantener firme cuando todo a tu alrededor se opone al llamado que Dios te hizo. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? ¿Lo estás ejerciendo o te has detenido? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo está tu servicio a Dios? En esta mañana yo te estoy diciendo, el Espíritu Santo es el que te mantendrá firme cuando tú decides aceptar el llamado del Señor. Cuando todo se oponga, el Espíritu Santo te mantendrá firme. Número 3, el Espíritu Santo nos recuerda que la obra es de Dios y no de nosotros. Por eso Pablo escribía a los filipenses y decía, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Siempre he dicho que Dios no tiene errores. Está diciendo el apóstol que desde que comenzó la obra era buena. Él simplemente la mejoró. Porque Dios trabaja para mejorarnos. Dios trabaja en nuestra vida, mi amado hermano, para que nosotros podamos dejar el pasado atrás y mirar con gozo lo que Dios tiene de frente. Cuando Gedeón le tocó enfrentarse a aquel gran ejército, Dios le dijo, tienes muchos hombres. Y después de varias pruebas lo dejó con 300. Y con 300 Gedeón venció a aquel gran ejército. ¿Para qué? Para que quedara demostrado frente a todo el mundo que Jehová era Dios y que la victoria le pertenecía a él. Zorobabel entendió que sus fuerzas no eran suficientes. Que para levantar el templo que había recibido la orden de Dios necesitaba fuerzas nuevas. Y el Señor le concedió esas fuerzas nuevas. El Señor le concedió que su espíritu estuviera con él. Y tú y yo debemos entender lo mismo. Que el llamado de Dios que nos ha dado a ti y a mí no se sostiene por nuestra capacidad. Es el Espíritu Santo que está en ti, que está en mí, mi amado hermano. Cuando te sientas débil, incapaz, cansado, que ya no te atrevas a hacer nada o tengas fuerza para hacer nada, recuerda que Dios no te escogió porque tú podías. Dios te escogió para cumplir lo que dice su palabra. De lo vil y no menospreciado, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú eres parte de ese grupo, mi amado, mi amada. El Espíritu Santo es lo que te da valor, es lo que te sostiene. ¿Por qué? Porque el llamado no somos tú ni yo quien lo sostenemos. Es el Espíritu Santo quien te sostiene a ti y me sostiene a mí. Y por eso podemos seguir hacia adelante. Camino a la recompensa final, que es el cielo. En esta mañana, nuevamente recuerda, el Espíritu Santo es la fuerza que sostiene tu llamado. Lindo día, bendiciones en el Señor.